Buenos días para todos. Mi nombre es Simón Gómez y soy el director del Centro de Pensamiento Vida. El día de hoy tenemos el gusto de poder conversar con una persona que ha sido de los padres del pensamiento reciente, del pensamiento progresista en Colombia, es presidente de la República de Colombia y me permito decir uno de los latinoamericanos que más ha hecho por la integración de nuestra patria grande en los Mm, últimos 30 años. Señor presidente Samper, es un gusto estar con usted. Gracias, Simón. Un placer estar con usted y con su audiencia. Muy amable presidente. En este momento estamos en un momento crucial, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Desde la elección del presidente Trump en Estados Unidos, pareciera que esos consensos del modelo económico neoliberal que ya venía fallando se empiezan a romper del todo. Y el propio mundo de Occidente está implementando unas políticas económicas de aranceles, unas políticas económicas de disputas directa con la banca central de su país, unas políticas económicas de intervención del Estado en la economía, de nacionalización de empresas incluso, Donald Trump con Intel y otras empresas del sector tecnológico y una política industrial muy fuerte. Pareciera que los consensos del modelo económico neoliberal se estuviesen acabando en el mundo, en Occidente. Ya sea en China nunca los implementaron y por eso les fue tan bien. Y pareciera que los últimos creyentes del modelo neoliberal son los economistas ortodoxos en Colombia. Ujú. Presidente, en el marco de esta discusión, lo que nosotros venimos conversando junto a nuestros amigos de la Internacional Progresista, en un evento con el cual incluso nos conocimos en La Habana en el año 2024, venimos conversando alrededor del nuevo orden económico internacional. Si el neoliberalismo está fallando, ¿con qué lo vamos a reemplazar desde el punto de vista de las izquierdas y del progresismo en el mundo? Para eso, del 2 al 4 de mayo estamos convocando con la Internacional Progresista y con apoyo del Gobierno de Colombia la conferencia del nuevo orden económico internacional y el Festival de Economías para la Vida, donde contaremos con la participación. Esperamos que el presidente Ujú. Samper y del presidente Gustavo Petro, así como una cantidad de economistas y hacedores de política del mundo que se han enfrentado al modelo neoliberal, que le han infringido derrotas al modelo neoliberal y que han mostrado un camino distinto sobre el cual avanzar. Y este es un poco el comienzo de la conversación, señor presidente, en el sentido de qué es ese nuevo orden económico internacional, de dónde viene, entendemos que viene de los 70, que estamos recuperando una idea del momento de los países no alineados, que es una idea que pareciera muy vigente hoy. Simón, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, realmente el modelo neoliberal fue el modelo que se utilizó especialmente, se empezó a utilizar en América Latina en los años 90, cuando se firmó el consenso de Washington, que tenía más de Washington que de consenso, alrededor de unas políticas que se habían venido implementando para desmontar el modelo que venía desde los años 50, que era el modelo cepalino, que tenía un enfoque totalmente distinto, era un enfoque más hacia adentro que hacia afuera y era un enfoque que por lo menos combinaba la acción del Estado y el mercado. Pero tampoco podemos cometer el error de simplificar demasiado, porque nosotros, la gente progresista nos ha dado por atacar el modelo neoliberal, sin que sepamos realmente cuál es la bestia que estamos atacando. El modelo neoliberal no es solamente una manera de entender el manejo macroeconómico y de buscar equilibrios de los mercados, que es en lo que consiste, digamos, la sustancia económica. También es una manera política de concebir el Estado y el papel que tiene el Estado respecto al sector privado, y hay hasta una ética neoliberal que consiste en no tener reparos sociales respecto a los impactos que producen las distintas medidas de carácter de mercado, medidas que tienen que ver con la empresa privada. Por eso es tan importante que en este momento en lugar de hacer una lista y sentirnos perseguidos por el neoliberalismo en términos generales, trabajemos algo que se está proponiendo en la región, que es un modelo que reemplace el modelo neoliberal. Tal vez nos resulta más claro para nosotros entender cuáles son los problemas del modelo neoliberal si hacemos una propuesta de algo que yo he denominado un modelo solidario de desarrollo, que de alguna manera es un nuevo enfoque de lo que es la economía,
las relaciones sociales y aún las propias relaciones entre el Estado y el sector privado. Ahora, ese modelo solidario que creo que debería entrar a reemplazar el modelo neoliberal, tiene por lo menos 5 elementos sobre los cuales podemos profundizar, pero no voy a describir cada uno. El primero es que la región tiene que recuperar el concepto de valor. Nosotros seguimos manteniendo unos modelos extractivistas, vivimos de lo que le sacamos a la tierra por encima o por debajo, no hemos sido capaces de crear cadenas de valor ni agregarle valor a lo que tenemos. Y cuando hablo de modelo extractivista, no solamente me estoy refiriendo al del sur, que es un típico modelo extractivista porque nos la pasamos vendiendo petróleo, vendiendo cereales, vendiendo carne. También me refiero al modelo extractivista de Centroamérica, que es una gran maquila. Centroamérica es la gran maquila de los Estados Unidos. Ellos lo que le están es agregando trabajo a las materias primas para los diseños que hacen de productos terminados que se venden en los Estados Unidos, sin demeritar pues los méritos de cada uno de los países. Y también dentro del Caribe estaría apareciendo una tercera forma de modelo extractivista, que es un modelo basado en servicios y en comunicaciones, que son los dos, digamos, los dos grandes monopolios que tienen las economías industrializadas peleando alrededor de los servicios financieros y las comunicaciones. El segundo tema tiene que ver con el tema social. Nosotros necesitamos un modelo en el cual no solamente esté presente las formas de antidiscriminación, sino también la inclusión social. Esta es la región más pobre, más desigual del planeta. No somos los más pobres, pero somos los más desiguales. Y esas asimetrías sociales, asimetrías rurales, urbanas, asimetrías de género, todo eso crea un panorama que no está siendo respondido por el modelo neoliberal, ni tiene para ellos importancia políticas redistributivas, por ejemplo. El cuarto elemento es la transición ecológica, que ustedes conocen muy bien y manejamos muy bien aquí en Colombia, que ha sido un lema de este gobierno. Y finalmente está el concepto de crear ciudadanía, y es la manera de conseguir la gobernabilidad es a partir del reconocimiento del actor principal que es el ciudadano. Entonces yo creo que ese modelo con un trasfondo político que es los derechos humanos, la paz y una democracia real, pues son como los elementos, digamos, la receta de lo que puede llegar a ser un modelo solidario de desarrollo que de alguna manera sustituye al modelo neoliberal. Muchas gracias, presidente, por esa explicación de esta propuesta del modelo solidario de desarrollo que sabemos que usted ha impulsado en el Grupo de Puebla y lo ha impulsado en otros escenarios de la integración latinoamericana y que, si me permite una cuña, creo que este gobierno ha avanzado en que varios de esos puntos se empiecen a materializar por lo menos en una dirección en la sociedad colombiana. Hemos empezado a transitar. Este informe que publicamos desde el Centro de Pensamiento Vida, que se llama El modelo económico está cambiando y que presentamos al país junto al señor presidente hace como 2 semanas, es un informe que da cuenta precisamente de eso, de cómo la economía colombiana venía en una trayectoria y esa trayectoria cambia en el 2022 por decisiones políticas que toma el presidente de la República y que empiezan a transitar hacia un modelo completamente diferente, y en eso está el país, y en eso está el país en este momento a la espera de tomar decisiones de si se le da continuidad a ese proceso o si se vuelve al pasado, si se vuelve a los 90. Eso es fundamental, Simón. Aquí la escogencia que va a tener la gente en las elecciones no va a ser escoger entre el Partido Liberal o el Partido Conservador, que era lo que pasaba hace 30 o 40 años, y ni siquiera entre una derecha y una izquierda ideológicamente hablando. El país va a escoger entre dos modelos. Un modelo que es el modelo de cambio, que es seguir hacia adelante en las transformaciones que se han venido haciendo, o entregarle el país nuevamente a los que manejaron el país. Y yo no es que me sustraiga de haber estado en eso, pero traté de hacer un gobierno social que incorporaba
con cierta timidez muchos de los elementos que en este gobierno se están desarrollando. Así es que la gente que va a acompañar el proyecto que siga el cambio, no solamente va a votar por lo que ya está haciendo o ha conseguido hacer en materias como pensiones, en materia como tierras de salario mínimo, sino también va a votar por una manera de manejar la economía, de una manera de entender la política y las relaciones. Si ese debate que vamos a hacer en el 2 y 4 de mayo se hubiera dado en la Constitución de 1991, que no define claramente cuál es el modelo de la Constitución, el modelo económico, pues seguramente no estaríamos en estas dificultades. Presidente, enmarquemos esa conversación que usted plantea, incluso del momento de su gobierno, del año 94 al 98, que le tocó gobernar a usted en un momento muy particular de la historia, no solamente de la historia colombiana, sino de la historia del sistema económico internacional. A usted le tocó gobernar después de la caída del muro, cuando Fukuyama dijo que se había acabado la historia, cuando el capitalismo liberal parecía la única ruta que cualquier sociedad podía tomar. Y creo yo que estamos hoy en un momento muy distinto. Quisiera preguntarle, en el marco de su modelo solidario de desarrollo y de esta crisis del modelo neoliberal, insisto, internacionalmente, no solamente en Colombia. En Colombia se agotó en el estallido social de 2019 y 2022. La gente dijo no aguantamos más. Y la gente dijo no aguantamos más y eligió un gobierno que propuso una dirección distinta. Pero diría yo que en el mundo también la gente dijo no aguantamos más. Y por eso es que esta sección de los Estados Unidos de una clase trabajadora blanca, del Rust Belt, que se desindustrializó, es la base electoral de un tipo como Donald Trump, que les prometió que iba a cambiarse de realidad, independientemente de que la cambie o no. Y entonces la pregunta es, hoy en día se habla mucho de la multipolaridad, se habla mucho de la emergencia de China, se habla mucho del colapso de las instituciones o el colapso programado de las instituciones de Bretton Woods. Trump le pegó un golpazo al comercio internacional con los aranceles, pero es un proceso que ya venía de antes, la competencia de estos poderes. Y entonces la pregunta es, ¿usted cree que el neoliberalismo en el mundo efectivamente, como lo creemos nosotros, se está acabando y estamos entrando a otra etapa? ¿O cómo es? ¿Es una mutación o es el fin de un modelo y el comienzo de otro? En el año 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se adoptaron se sentaron unos pilares para estructurar lo que sería la nueva arquitectura de globalización mundial o de gobernanza mundial. La primera de esas eran las premisas políticas elementales: no intervención en los asuntos internos de los estados, solución pacífica de controversias y respeto al derecho internacional. O sea, digamos, el ABC del acuerdo político fundamental. Pero luego se comenzó eso a convertir en Naciones Unidas. Y entonces, de alguna manera, llegamos a tener 3 Naciones Unidas. Las Naciones Unidas Sociales, que se les iba dispensando unos fondos. Ahí estaba la UNESCO, la OIT, están los organismos sociales que son los que están más desfinanciados en este momento. O sea, mayor pobreza, generación de pobreza, con un disfraz de bienestar. Lo segundo era el mecanismo político, que era una asamblea general democrática en la cual votábamos todos los países, pero con 5 vetos de los que habían ganado la guerra, de los cuales 3 hoy no deberían estar, pues. Pero eran 5 vetos que acabaron con el esquema democrático de Naciones Unidas. Pero el tercero era el más venenoso, que fue el de haber amarrado las Naciones Unidas económicas a través del Banco Mundial, a través del Fondo Monetario Internacional y a través de la Organización Mundial del Comercio, en la cual ya no era un país un voto, sino era este puso tanto de capital, este tiene tanto de decisión. Y ahí fue donde nos metieron el gol del modelo neoliberal. El modelo neoliberal nació de los acuerdos de Bretton Woods como una propuesta global. Y por eso en este momento el cambio que se tiene que dar
Bueno, de alguna manera lo está facilitando el señor Trump. Es un cambio porque aquí han aparecido otros modelos. Entonces, así como la consigna del modelo occidental que se estableció en Bretton Woods era capitalismo, democracia, derechos humanos, hay unos modelos como el modelo chino, por ejemplo, en el cual no es capitalismo o socialismo de Estado, no son derechos humanos como declaración, sino en la realidad como una política social incluyente. Y no estamos hablando tampoco eh, de que haya una democracia en el sentido real, en el sentido formal de la palabra, sino hay una democracia que se basa en la solidaridad y que todas las decisiones tienen que ser tomadas democráticamente. Es decir, tenemos países en los cuales hay democracia política con dictadura social. Entonces Y tenemos, económica. y económica. Bueno, la económica viene, tal vez la económica determina la social y la social determina la falta de calidad de la democracia. Entonces es un problema de si hay o no organismos de registro, eso es importante, la parte formal. No, el tema es si aquí realmente hay una democracia en que todos pueden tener acceso a las mismas oportunidades. Y en ese sentido, presidente, si efectivamente estamos en un mundo diferente, en un mundo donde estos consensos se están rompiendo, en un mundo donde hay una frase muy buena que, que dicen los chinos, que dicen, con nosotros el gobierno no cambia, los gobernantes sí cambian, porque en China entran y salen, el partido no depende de una persona, pero sí cambiamos las decisiones económicas de acuerdo a lo que vemos. Uh -huh. China a veces toma decisiones distintas. En cambio, en Estados Unidos, el gobierno cambia cada 4 años, del partido azul al partido rojo y de un lado para el otro, Uh -huh. pero las decisiones económicas parecieran sentadas en piedra. Y el Es modelo es un que poco el mismo. es una globalización hegemónica. Realmente los Estados Unidos aprovechó el cambio de tercio que le dio esta aparición de una, comillas, globalización. En realidad esta globalización es una globalización diseñada en función de los intereses económicos de Estados Unidos y unos países que lo siguen en Europa. Pero no es decir, el solo hecho de ver, por ejemplo, cómo Estados Unidos impone sanciones unilaterales que están expresamente prohibidas en el Estatuto de Naciones Unidas. Ningún país puede reservarse puede ejercer el derecho de limitar las posibilidades de desarrollo de otro, a menos que sea una decisión de Naciones Unidas, es decir, para facilitar la viabilidad de un país, para salvar vidas. Pero, por ejemplo, países como Cuba, que tiene hoy día 977 sanciones unilaterales que no lo dejan moverse, que no lo dejan importar medicamentos, que no lo dejan, hoy día no tiene ni luz. Esa es la globalización de la cual estamos hablando. Yo creo que el concepto de la globalización es mucho más profundo y toda esta reflexión que hemos comenzado a hacer sobre la necesidad de un nuevo modelo, pues tiene una dificultad y es su concreción política. América Latina, por ejemplo, está viviendo una ola de derechización y esa derechización es una negación de los principios democráticos que no tienen nada que ver con el modelo neoliberal. Entonces, pero sí se va a beneficiar, me explico. Es decir, ¿a quién se va a beneficiar con esta derechización? Los sectores y las élites que en este momento están controlando esos países a los cuales les interesa que siga el modelo neoliberal, que es un modelo que satisface sus intereses. Entonces estamos viviendo una época de mucha confrontación y de mucho desafío, porque se está utilizando el poder político, renunciando inclusive a los principios que han sido la base de ese poder político compartido, para obtener unos dividendos comerciales, que es lo que por lo menos le interesa en primera instancia al señor Trump.
El señor Trump se olvidó de la libertad de expresión, de las elecciones libres, de que nació la libertad, de todos esos principios de las minas, todo eso que nos enseñaron, Sí, todos los mitos. todos los mitos que nos enseñaron de que teníamos que ajustarnos a eso, ya no son importantes. Son importantes en la medida en que están respaldados por una fuerza militar que le permite hacer lo que está haciendo. En este momento nunca había sido tan agresiva la política de Estados Unidos respecto a América Latina como ahora. Está subiendo los aranceles, está criminalizando a los migrantes, cerró todas las oficinas de USAID aquí que de alguna manera contribuían a través de la cooperación social, en fin, y está reivindicando zonas de territorio como el caso de Panamá o de Canadá. Entonces estamos regresando a una época muy oscura, que era la época de la hegemonía pura. Y no es que antes no fuéramos hegemónicos, pero por lo menos tenía el filtro de Naciones Unidas. Hoy día está pasando directamente. Y eso debe tener una respuesta. Y yo creo que la respuesta no es, podemos criticarlo, claro, y lo vamos a seguir criticando, pero hay que tener una respuesta política. Sí. No, por supuesto que tenemos que tener una concepción económica y tenemos que tener un modelo distinto, un modelo en el cual haya inclusión, se respeten las minorías, todo eso estamos claros en que se requiere un nuevo modelo, inclusive de desarrollo económico, una nueva arquitectura. Pero antes de eso tenemos que pensar, por ejemplo, ¿de qué nos sirve el sistema interamericano hoy día? ¿Qué está haciendo la OEA? ¿Hemos escuchado alguna declaración de la OEA oponiéndose al tratamiento que le están dando a los migrantes latinoamericanos que ellos representan a través de sus embajadas? Se ha pronunciado sobre el aumento de los aranceles, se ha pronunciado sobre el secuestro del presidente de Venezuela, se ha pronunciado sobre quitarle los puertos a la China o tratar de influenciar para sacar a la China de América Latina. Nada. La OEA es un legitimador de la política internacional de los Estados Unidos, sea una política demócrata, una política republicana, y los otros mecanismos que la están acompañando. El BID es un vendedor del modelo neoliberal en América Latina. La Escuela de las Américas está dedicada a formar altos mandos planteando conflictos entre nosotros mismos. Ellos no los llevan allá para que combatan el narcotráfico, el terrorismo o la trata de blancas, no. Los llevan a las Américas para enseñarles hipótesis. ¿Qué pasaría si Colombia pelea con Venezuela y si Chile ataca a Argentina? Y el TIAR, que es un chiste, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Podemos nosotros invocar ahora a los Estados Unidos que nos venga a defender de los Estados Unidos, que son los que nos están atacando? Entonces hay que revisar el sistema interamericano, porque eso era el contacto entre la globalización y la región. Sobre eso, presidente, para allá íbamos. Creo que usted ha sido una de las personas en este continente que más ha hecho, tanto en su presidencia como luego en su labor como secretario general de UNASUR, y no solo en los cargos, sino en el lugar y en el peso político de tratar de tejer y de juntarnos, pues de los que más ha hecho por la integración regional. A mí me gustó mucho el discurso del primer ministro de Canadá en Davos, de Mark Carney, porque, y me gusta, a mí hay cosas que me gustan de Trump, y una de las cosas que me gustan mucho de Trump es que Trump nos dice de frente lo que antes sabíamos, pero nos lo mitificaban con el cuento de los derechos humanos y el multilateralismo, y Trump hoy en día va, como usted dice, sin filtro, y va diciendo de frente lo que nos quiere hacer y lo que nos está haciendo. Y en ese sentido, Carney decía, en este momento, si los países no tienen la autonomía y la capacidad de juntarse entre regiones y entre bloques de poder para tener un asiento en la mesa, el que no tenga un asiento en la mesa es comida. Ese es parte del menú. O está en la mesa o es parte del menú. Así es, o es parte del menú. Y en ese sentido, pues es preocupante ver cómo, y como usted bien decía, hoy es más importante que nunca la integración regional.
y hoy pareciera que estamos más desintegrados que nunca. Ecuador nos puso una tasa el día de ayer de 100% de arancel en una supuesta tasa de seguridad que es... Pero eso va por otro lado, Simón. Ojo, Estados Unidos se ha metido en todas las últimas elecciones que han tenido lugar en la región. Liberó un narco para que ganara el presidente de Honduras. Le dio 22.000 millones de dólares a Milei para que ganara las elecciones de medio término. Se metió en las elecciones de Chile para que terminaran entre dos gentes de derecha. Se metió en las elecciones de Bolivia y va a tratar de meterse en las elecciones de Colombia. Y creo que lo va a hacer a través de Ecuador. No va a ser el próximo. Yo creo que el servicio que le va a prestar el presidente Noboa a Trump es desestabilizarnos por debajo, desestabilizarnos por el sur. Comienzan a aparecer bombas en el aumento de los aranceles. Pero quiero coincidir con lo que dijiste al principio. Trump le dio una patada a la mesa del ajedrez global, una patada física. Cogió y le dijo a los europeos que era una civilización en decadencia, que tenían que darle la plata para financiar a la OTAN. Desafió al mundo entero con la masacre de Gaza. Hizo la operación de secuestro en Venezuela para quedarse con el petróleo venezolano. Es decir, tenemos que darle las gracias que de aquí tiene que salir un remedio. Y ese remedio va por el lado de la integración. Y nosotros, efectivamente, no hubo una sola reunión de ministros de salud durante el COVID de América Latina. Nosotros estuvimos totalmente desintegrados. Ahora, hay que recuperar ese concepto de la integración, pero ese concepto de integración tiene que tener un objetivo distinto, y es que haya unas Naciones Unidas distintas, que no tengan esa división tripartita como tres personas distintas de un solo Dios verdadero que es Estados Unidos, no, sino que de verdad haya un nuevo reparto del mundo que sea equitativo. Y para eso nosotros necesitamos estar integrados. Yo creo que lo que tenemos que comenzar a trabajar ahora es un proyecto del sur global. Nosotros formamos parte del sur global. Y si el norte está buscando hacer un bloque hegemónico del norte, la respuesta es un sur global. ¿Y cómo participamos en ese sur global? Integrados. Hay que integrarnos nosotros como se integró el África, como se está integrando Asia, y sumarnos todos en el contexto del sur. Y para eso hay que hacer la tarea aquí en América Latina. Cuando yo asistí a la Cumbre de las Américas como presidente en 1994, que convocó al presidente Trump, el presidente Clinton, él nos decía, vamos a realizar el gran sueño en las Américas. Se van a besar O'Higgins con Bolívar y Bolívar con Martí, y aquí van a venir a buscar los fundadores de la patria. A los 20 días o al mes lanzó el ALCA, el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. ¿Y el ALCA qué era? La negación de la integración, porque después de eso Colombia y Perú entraron a suscribir tratados de libre comercio, y después entró Chile y no, por eso se desbarató Mercosur. ¿Y por qué se desbarataron? Porque el concepto de integración de los Estados Unidos es libertad de movilidad de capitales, de bienes y de servicios. Para ellos no cuenta la gente, si no, no estarían echándonos a los migrantes. Y el concepto de integración que nosotros necesitamos, y está en el modelo solidario, es construir región. Tenemos que tener nuestra propia arquitectura financiera, tenemos que desarrollar nuestra infraestructura, tener nuestros centros de relación entre las universidades, los centros de pensamiento, es decir, es construir la región. No es simplemente crear canales de movilidad para que podamos vender más o menos. Esto hay que construirlo a partir de una realidad que es muy fuerte, y es que hablamos la misma lengua. Nosotros tenemos la misma lengua. En Europa hoy día hay 34 cabinas de traducción.
Y no solamente traducen los lenguajes, sino también traducen las culturas, porque Sí, cada uno claro. tiene una cultura distinta. Y nosotros somos una zona de paz en el mundo. Eso no es un dicho y lo ha empleado el presidente Petro, pero es verdad. Es verdad. Aquí no tenemos armas nucleares. Aquí no tenemos conflictos étnicos, conflictos de sangre, conflictos religiosos. Hemos firmado unos acuerdos para que no haya presencia de bases militares. O sea, esa condición de ser una zona de paz en el mundo sería suficiente razón para que nos integráramos. Y luego, en las nuevas Naciones Unidas, llamo nuevas porque no se deben desaparecer, podríamos votar como región, que haya bancadas por países, no 180 países votando para que un Consejo de Seguridad diga que no está de acuerdo, Ujú. sino que realmente sea un parlamento democrático del mundo, donde América Latina lleve con una posición, que la sienta su bancada, que la bancada africana, también la bancada europea, las que se quieran. Presidente, última pregunta internacional para que también conversemos un poquito de lo que está pasando aquí en Colombia, que es muy interesante. Si nosotros, como usted bien dice, o nos integramos o la tenemos muy difícil, o nos integramos, somos el menú, el plato que decía Cardi, ¿qué papel debe jugar Colombia, Colombia en el marco latinoamericano frente a China, pero también frente a los Estados Unidos? Porque la realidad es que son nuestro principal socio comercial, la realidad es que hay una relación histórica con ellos. ¿Cuál debe ser ese papel de autonomía estratégica? ¿Cómo existir autónomamente sin convertirnos, sin dejarnos ser una colonia norteamericana, pero tampoco reemplazándolo con otro hegemón? Yo creo que la época de los hegemones está relativamente superada. A mí me parece que lo que vamos es a un mundo multipolar, y no solamente multipolar geográficamente, también multipolar sectorialmente. China, por ejemplo, hoy día está ganando la carrera de la inteligencia artificial. Bueno, vemos que ese es un polo, va a ser un polo. Pero puede haber otro polo, por ejemplo, aquí en América Latina, como se ha planteado en este gobierno, que es el polo de la biodiversidad de la vida. Nosotros, las grandes reservas de vida en la humanidad están acá, en agua dulce, en capacidad de producción de alimentos, en la reserva de biodiversidad genética en el Amazonas. O sea, nosotros podríamos ser un polo dentro de ese nuevo mapa. Y por supuesto, sin desconocer el polo civilizatorio de Europa, o lo que puede aportar los Estados Unidos, si quiere volver a sus principios, pues a sus principios democráticos, sus principios fundacionales. Entonces, yo creo que el mundo se va a reorganizar por polos, pero no por polos geográficos, sino por polos sectoriales, polos de interés, polos de futuro, polos de presente. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos unas grandes ventajas. Ahora, ¿cómo reactivamos la integración? Porque en esto hay que ser prácticos, Simón. Nosotros estamos proponiendo que primero hagamos una especie de matriz de convergencia. Aquí hay 10 procesos subregionales que mal o bien han seguido activos o tienen actividad, que son la Comunidad de Naciones, la Alianza del Pacífico, Mercosur, que está resucitando, el ALBA, la CARICOM, la Asociación de Estados del Caribe, la integración latinoamericana, centroamericana, y hay dos organismos cúpula, que son los que están más desbaratados en este momento, que son la CELAC y UNASUR. Entonces, trabajemos una matriz de convergencia con esos 10 procesos subregionales que ya existen, para ver qué podemos sumar y en qué se puede especializar cada uno de ellos. Y sobre esa base, yo creo que UNASUR debería ser como la Capilla Sistina de la integración. Aquí tendríamos que venir todos a rezar por la integración, con la estructura que tenía UNASUR, que era una estructura que había un nivel político en el cual estaban los presidentes trazando grandes políticas, y había un nivel sectorial que trabaja agendas sectoriales, pero incluyéndole tres cosas que proponía el presidente Mujica.
que en paz descanse. La primera, hay que meterle gente a la integración. La integración no puede ser simplemente una cuestión de los gobiernos o de los diplomáticos, por muy respetables que ellos sean. Hay que meterle campesinos a la integración, hay que meterle trabajadores, jóvenes, Empresas también. empresas, La por integración productiva, supuesto, práctica, sí. gremiales. El segundo, lo segundo que plantea Mujica es que hay que dar la posibilidad de que se haga a distintas velocidades. Hay unos países que no pueden ir tan rápido en la integración. Bueno, vamos a darle un plazo, eso se hizo en Europa. Y el tercero es acabar con la norma del consenso, que si no es por consenso no se pueden tomar decisiones, porque eso sí es establecer el derecho de veto. Basta un país para que un país frene a todos los demás. Establecer unas normas de mayorías. Entonces yo creo que se puede hacer un planteamiento de integración, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, porque la CELAC debería ser el canciller de América Latina. Ya le ha ido bien las cumbres de la CELAC con Europa, con África, con China, han sido unas cumbres importantes. Y finalmente, dentro de eso, al final de su pregunta, yo creo que la China se ha ganado un espacio, se lo ha ganado limpiamente, que en muchos casos es un espacio que se lo ha dejado libre Estados Unidos. Hay un chiste en Kenia, lo escuché de un economista keniata que decía, cuando vienen los gringos nos caen bombas, cuando vienen los ingleses nos traen lecciones, nos dicen qué es lo que hay que hacer, y cuando vienen los chinos tenemos hospitales y ferrocarriles. Sí, así es. No, ellos tienen una forma muy práctica que se resume sencillamente. La diferencia entre la política de Estados Unidos y la política china es que los Estados Unidos tienen intereses o tienen interés en tener intereses y China tiene amigos. China lo que busca son amigos. Para ellos lo primero es la amistad. Entonces no es que vengan románticamente, pero ellos tienen unas consideraciones que no son solamente ganar unas utilidades. Ellos tienen interés en establecer unas buenas relaciones con los países. La prueba es de que a pesar de todas estas tempestades que se han dado, China no ha perdido en ningún momento la paciencia, porque la paciencia es la materia prima de la política exterior de la China. Pueden esperar lo que sea necesario para poder consolidarse y quieren hacerlo de manera pacífica. Y son los hermanos mayores del sur. No hay que olvidar eso. Son los hermanos mayores del sur. Esa frase está muy buena, no la había escuchado, Ujú. presidente. Bueno, estamos en este contexto conversando sobre el multilateralismo, conversando sobre, un poco haciendo la cuñita de lo que va a ser ese evento del nuevo orden económico internacional aquí en Colombia, donde vamos a juntar a los líderes del pensamiento económico y los hacedores de política pública para que en Colombia, en un momento coyuntural decisivo para el país, del país a la región y de la región al mundo, podamos dar una visión de con qué vamos a reemplazar el orden económico neoliberal. Ahora me permito, presidente, unos minuticos para que conversemos de Colombia. Creo que lo que está pasando aquí es muy interesante en esta coyuntura porque pues, en el informe que escribimos nosotros damos cuenta que ha habido unos resultados, que ha habido unos avances, en algunos sectores más que otros, pero ha habido unas resistencias muy fuertes. El gobierno tiene una agenda económica de justicia tributaria, que el programa de gobierno ganó diciendo vamos a hacer una reforma tributaria por 5.5% del PIB, 60 billones. Eso lo peluqueó el Congreso, la Corte tumbó un pedazo, luego el Congreso ha tumbado 3 leyes de financiamiento y la Corte ha tumbado 2 emergencias económicas. Se han enfrentado a la agenda de que el Estado pueda recaudar para tener sostenibilidad fiscal frente a la deuda y para poder tener inversión productiva y social en la sociedad colombiana. Asimismo, estamos en una pelea muy grande, presidente, con el Banco de la República. Como usted dice, Trump tiene a Noboa como juego electoral para Colombia, para desestabilizar al sur, que es muy progresista, el suroccidente colombiano, y que busca desestabilizar para quitarnos votos en esa base, pero también puede tener otras herramientas. Y para mí, personalmente, es muy difícil leer la subida de tasas de enero de 100, de marzo de 100, y la amenaza que hay de que en abril vuelvan a subir 100 puntos de tasa, 75 a 100, 300 puntos base en 3 juntas seguidas.
Es muy difícil leer eso, presidente, por fuera del contexto electoral. Si le puedo preguntar, ¿cómo ve usted la economía colombiana y cómo ve este choque institucional que en este momento se ve entre, no entre política, sino entre una agenda económica, como decía usted anteriormente, entre un modelo y unas resistencias que quieren mantener el status quo? Mira, Simón, si estuviéramos en un escenario como el que yo estuve al final de mi gobierno, y seguramente estuvieron los gobiernos que me siguieron, ¿qué decía la gente al final del gobierno? Decía, "Ay, yo no voy a votar porque estos son los mismos, con las mismas, entra uno, sale el otro, pero no cambian de caras en los gabinetes. El presidente, nadie le pedía una declaración, a mí nadie me pidió una declaración para esta época, lo que contaban eran los candidatos y los gremios se solazaban haciendo debates en los cuales escuchaban pacientemente a las posiciones progresistas porque sabían que había gente de derecha que las anulaba y que finalmente sí iba a hacer lo que dijeran los de derecha. Hoy día el panorama es distinto. Hoy día la gente sí sabe que del voto de él depende que este país siga en el cambio o se devuelva a lo que tenía atrás, que era el statu quo. Y eso me parece que es un avance democrático muy importante, porque la gente ve que hay alternativas y que son alternativas distintas. Y el presidente está interviniendo todos los días, no está esperando a que le pidan declaraciones, está interviniendo en la agenda política. Y si uno va por la calle, yo noto que hay como una especie de emoción colectiva, de que la gente está comenzando a creer que sí hay diferencias y que él tiene la capacidad de influir en esas diferencias. No es que piense que Petro ha hecho ya todas las maravillas y ha solucionado todos los problemas sociales, no, pero la gente sí tiene la conciencia de que le pusieron muchas trabas y le pusieron muchas zancadillas y zancadillas institucionales, que eso de alguna manera yo lo reivindico como un triunfo del gobierno. O sea, a mí me preguntan, ¿qué deja el gobierno? Yo diría, bueno, el gobierno, a mi juicio, deja varias cosas importantes. Eh, lo primero, que cambió la agenda e introdujo temas como el tema social, el tema de vida, el tema de la defensa de la vida a través de la parte de la biodiversidad. Yo creo que es un punto importante. Segundo, asomó gente al poder. Aquí hubo gente que jamás se hubiera podido asomar al poder en un esquema distinto. Lo que había era una especie de carrusel en que iban cambiando los candidatos de ministros y iban dando vueltas por todas partes. Ahora hubo gente que cometió errores, sí. Pero en mi gobierno también hubo gente que cometió errores y hubo gente que cometió errores en los otros gobiernos. Pero lo más importante es que todo eso lo logró hacer el presidente sin violar la Constitución, que fue la que juró cumplir el 7 de agosto, que decía, no, y no, es que Petro se va a hacer reelegir y va a cambiar la Constitución para hacerse reelegir. No se dio. Es que va a expropiar sin indemnización. No se dio. Es que va a intervenir la libertad de prensa, más libertad de prensa que la que hemos tenido, de opinar libremente así, no nos saquen nada, porque es que la libertad de prensa es de doble vía, es por vía activa y pasiva. La libertad de los dueños. Entonces la libertad de prensa no es lo que uno pueda decir, sino lo que le puedan publicar. Pero hay libertad de prensa, digamos, desde el punto de vista activo, porque eso se ha dado. Y una reflexión, a usted que es joven y entendido en esos temas, esta política que se está viendo hoy día es totalmente distinta a la que viví yo. En mi época no había redes, no había ni teléfonos móviles. Yo creo que el papel de las redes, que las critican mucho, y está bien que las critiquen, digamos, si el papel que cumplen es el de polarizar, no es una buena idea que la polarización se haga por emociones. Yo no creo que aquí vaya a haber una polarización ideológica, creo que va a haber una polarización social, que los que volvieron a creer que el Estado podría ser una solución
Y la gente ya no está discutiendo ni siquiera lo de la paz, sino está discutiendo es las oportunidades, los espacios. Tengo o no trabajo, tengo o no acceso a la salud, tengo o no acceso a la educación. Y yo creo que esa puerta fue la que abrió el gobierno y es la que seguramente se va a expresar en las elecciones. Esa es un poco como la idea que tengo. Ahora, frente al Banco de la República, dijimos al comenzar esta muy amable y querida charla que uno de los errores de la Constitución del 91 es que no definió las reglas de juego del modelo económico. Es decir, yo soy una persona que cree que no necesariamente tiene que haber un capitalismo de Estado para que pueda haber inclusión social. Yo creo que hemos venido desarrollando unas formas de relación entre el sector público y el sector privado que son importantes y que hay que conservar, pero hay que fortalecerlas. Y ahí es donde entra el modelo solidario. Aquí hay que crear colectivos solidarios. Los sindicatos no están viviendo su mejor momento. No hay cooperativas. No hemos podido desarrollar las zonas de reserva campesina como hubiéramos querido para complementar la reforma agraria. Entonces, la gran tarea que tiene el próximo gobierno es crear mecanismos de participación y de organización social, que son los que van a definir la solidaridad del modelo. Entonces, creo que tenemos, para mí es un panorama muy interesante, porque la gente por fin siente que tiene alternativas y que puede escoger. Y le importan cosas que no le importaban antes. De La gente está acuerdo. hablando hoy en la calle de la tasa de interés del Banco de la República. Ah, bueno, entonces voy a la tasa de interés. No es que le esté evadiendo el tema. Como no teníamos definido un modelo, eh, yo estoy de acuerdo con la autonomía del Banco Central, me parece bien que haya un banco que de alguna manera maneje la política monetaria, no al margen del gobierno, por supuesto, pero sí con cierta independencia del gobierno para evitar las tentaciones monetaristas. Pero también pienso que nos faltó que en la estructura de constitución del Banco de la República se estableciera que la única responsabilidad del Banco de la República no es bajar la inflación, porque uno puede bajar la inflación sacrificando el empleo, por ejemplo, que es un poco lo que podría suceder si sigue subiendo la tasa de interés. Y este debate no solamente lo están dando aquí, sino lo está dando el señor Trump, Claro. ¿no? Es decir, tenga en cuenta que cuando usted sube la tasa, pues encarece los dólares y lo que estamos importando para alimentos se puede subir y el precio de la gasolina se puede cambiar. Es decir, lo que se está pidiendo no es que el gobierno entre a manejar la junta directiva del Banco de la República, sino que el Banco de la República tenga otro tipo de obligaciones. Y varios gobiernos no neoliberales hemos tenido esa inquietud en los últimos 35 años e inclusive yo apoyé un proyecto de ley que no sé si lo presentó el gobierno, lo presentó tal vez un grupo de senadores liberales, en la cual se modificaba la estructura del banco para que el único criterio que tuviera el banco no fuera la inflación, sino también tuviera en cuenta el tema de la pobreza y el tema del empleo, solamente por meter dos temas. La gente criticaba mucho cuando el Banco de la República tenía fondos de fomento. Yo añoro esa Yo época. también. Añoro la época en que Exacto. se podía de alguna manera canalizar socialmente el crédito. Que Sin eso nos desindustrializamos. para la pequeña industria, para la gran industria, desarrollamos un sector productivo durante varios años. Ahí llega la ducha fría del neoliberalismo, que dice, no, 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 ¿cómo así que usted va a canalizar el crédito? Que sea el mercado el que canalice el crédito. Estamos totalmente desindustrializados. Aquí no hay esfuerzos de reindustrialización. El campo que debía soportar un proceso de esfuerzos productivos de generación de empleo está totalmente abandonado también en sus posibilidades crediticias. O sea,
añoro esa época, no es que quisiera, el modelo cepalino tuvo sus problemas, por supuesto, muchos, pero sirvió para que aquí se definiera una estructura productiva. Y los mismos técnicos están diciendo hoy día que lo único que realmente va a generar bienestar es el empleo productivo. Bueno, si no hay producción, Fomentémoslo. ¿dónde tenemos el empleo Así productivo? es. Presidente, ya me están informando que estamos cortos de tiempo. Quiero Escuche, se le va a uno agradecerle el tiempo muy rápido. una muy buena conversación. Quiero agradecerle en nombre del Centro de Pensamiento Vida su tiempo y sus lecciones para que el progresismo en Colombia siga adelante. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Simón.